Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, y bienvenidos hoy a un viaje homérico, Homero, Shakespeare, Jesucristo, que tienen algo en común los tres, muy interesante, que seguramente pocos, no es que no conozcáis, sino que pensáis que es así. Ninguno de los tres está probado que existieron. Sí, se habla de ellos un montón en textos, pero no hay pruebas de que existieron ni Homero, ni Jesucristo, ni Shakespeare en ese orden. Homero muy antiguo, 8 siglos antes de Cristo, Cristo 00, como llaman por ahí, como la cerveza 00, sin alcohol. El mundo cristiano lo ha catalogado como el comienzo de la era cristiana. Y Shakespeare, pues 1600 y algo, esas obras fantásticas que tanta gente dice que las escribió uno, otra o varios. Cuando era pequeño, topé con uno de esos cuestionarios que preguntan con qué personas de la historia me habría gustado encontrarme. Yo respondí que con Homero, Jesucristo y Shakespeare, y no porque estuviera poseído de ninguna sublimidad precoz, sino porque me habría gustado saber si de veras habían existido y se habían pronunciado las maravillosas palabras que se les atribuían. Sin advertirlo, había tropezado con el triple tema de lo que el siglo XIX llamó la gran crítica. La erudición ha botado sus grandes navíos en esas aguas profundas. El descubrimiento de la naturaleza de la composición homérica, el estudio analítico de los evangelios y del Jesús histórico, y la cuestión de la identidad de Shakespeare han sido los tres misterios clásicos hacia los que la erudición ha dirigido sus armas modernas: arqueología lingüística y revisión bibliográfica. Pero en la estela de los grandes galeones de la erudición se encuentra siempre cabriolando una abigarrada hueste de delfines aficionados, místicos y originales. La cuestión homérica, la exégesis de las escrituras y el problema de la autoridad de las obras de Shakespeare han sido siempre considerados por el profano como objetos de rigor. Todos tienen su propia opinión y no pasa una década sin que aflore una hipótesis nueva. De un tiempo a esta parte se nos ha asegurado que la Odisea fue escrita por una muchacha, que Jesucristo sobrevivió a las vicisitudes del Gólgota y está enterrado en la India septentrional, y que los manuscritos de Shakespeare tienen que buscarse en la tumba de Marlowe. Los profesionales reaccionan con acres comentarios ante tales supuestos. No obstante, están asediados por un hecho curioso. En cada uno de estos tres preeminentes enigmas de la crítica literaria e histórica, los que han hecho los descubrimientos más brillantes y decisivos han sido precisamente los profanos. Fue un obseso aficionado el que se puso a cavar en las ruinas de Troya, y un joven arquitecto aficionado a la criptografía el que descubrió el secreto de la escritura minoica. También se encontraba un crítico literario, es cierto, un tal Edmund Wilson, entre los primeros que se dieron cuenta de las implicaciones de los rollos del mal muerto. Un funcionario estatal del siglo XVIII, Maurice Morgan, fue el primero en aportar sobre un texto shakespeariano modernas luces históricas y psicológicas. Además, los eruditos homéricos, los filósofos semíticos y los estudiosos profesionales de Shakespeare son por lo general criaturas apasionadas y poseídas por el fanatismo. Ningún área del saber humano está inundada de disputas tan feroces. Hay un no sé qué en la filología que despierta lo más bestial que hay en los hombres. Los trabajos de A. Housman se fundaban en que una mala enmienda es peor que un asesinato, aunque en el fondo de esas brutalidades y pontificaciones de tan altos lugares académicos percibimos una lucecita en la oscuridad. Nadie niega los méritos de los historiadores, los arqueólogos y los especialistas en lingüística comparada, pero la verdad, tozuda siempre, queda por descubrir. La cuestión homérica no está más cerca hoy de su solución que en 1795, cuando Wolff publicó su Prolegómeno a Homero. La persona histórica de Cristo y la composición de los evangelios están hoy tan sujetas a conjeturas
como cuando Renan escribió La vida de Jesús en 1863. Por último, las obras de Shakespeare están tan rodeadas de rompecabezas y de alusiones equivocadas y equívocas que incluso hoy en día pueden convertir a los hombres sanos al baconianismo. Sin embargo, aun cuando los problemas se mantengan, cambian nuestros métodos de enfoque. Y he aquí lo fascinante, que en cada uno de los casos, Homero, Cristo y Shakespeare, las jornadas de eruditos y juicios mantienen siempre la misma pauta. A finales del siglo XIX estuvo de moda la desmembración. Wilamowicz, un titán entre los eruditos homéricos, afirmaba que la Ilíada estaba remendada con desacierto en algunos puntos. En un solo capítulo de Lucas, el análisis Teutón revela 5 niveles distintos de autoría e interpolación. Las obras atribuidas a cierto actor inculto llamado Shakespeare se dijo que habían sido compiladas por una Grey que incluía a Bacon, el conde de Oxford, Marlowe, católicos papistas y aprendices de imprenta de ingenio extraordinario. Esta furia de descomposición no acabó sino bien entrada la década del 30. Todavía en 1934, Gilbert Murray llegó a decir que ningún erudito que se preciase estaría dispuesto a defender la teoría de un solo autor para la Ilíada y la Odisea. Hoy en día, la rueda ha dado una vuelta completa. La teoría unitaria vuelve a ser dominante en la erudición homérica, bíblica y shakespeariana. Para el profesor Whitman de Harvard, está fuera de duda la unicidad inestirpable y el enfoque individual de la Ilíada. Podemos encontrar razones materiales y psicológicas que den cuenta de este cambio de juicio. Nuestro respeto por la palabra escrita se encuentra en los cimientos de nuestra educación. La gran crítica suponía que si un texto era muy antiguo, por fuerza tenía que haber sido reproducido y necesariamente adulterado. Por nuestra parte, no estamos tan seguros. Las comparaciones entre los rollos del Mar Muerto y la versión canónica de la Biblia sugieren que la literatura antigua, allí donde se tenía por sagrada, era tratada con respeto y fidelidad. Reverentemente, los escribas y escoliastas tardíos reproducían incluso errores y palabras arcaicas que ni siquiera ellos entendían. Lo que es aún más importante, la época postfreudiana contempla el acto de composición literaria como un acto de complejidad eterna y extrema. Donde el editor decimonónico veía una laguna o una interpolación, nosotros solemos ver las alusiones o la lógica particular de la imaginación poética. Nuestra concepción de la mente humana ha sufrido un cambio radical. Los críticos más excelsos, Wilamowicz, Oberhausen, no eran sino anatomistas. Para llegar al corazón de un objeto tenían que destriparlo y estudiarlo por piezas. Nosotros, a la manera de los hombres del siglo XVI, nos inclinamos a ver los procesos mentales en tanto que orgánicos e integrales. Un historiador del arte moderno ha escrito de la vida y sus formas que en la vida del arte, como en la de la materia orgánica, hay complejidades de estructura y energías autónomas que no pueden sufrir disección. Siempre que nos es posible, preferimos dejar las cosas enteras. Es más, ya no esperamos del genio una producción uniforme. Sabemos que los grandes pintores hacían a veces malas pinturas. El hecho de que Tito Andrónico esté lleno de violencia espeluznante no prueba que no lo escribiera Shakespeare, o con mayor precisión no prueba que éste escribiera solo los fragmentos buenos. Este cambio de perspectiva es vital respecto de la Ilíada y de la Odisea. Hace 100 años, un pasaje que un editor hubiera considerado inferior se habría calificado de interpolación o corrupción del original. Hoy nos limitamos a creer que los poetas no siempre estaban en su mejor momento. Homero dormitaba de vez en cuando. Por último, ha tenido lugar un profundo cambio de la comprensión de los mitos. Hemos acabado por darnos cuenta de que los mitos se encuentran entre los órdenes de experiencias más directos y sutiles. Vuelven a poner en escena momentos de verdades o crisis memorables en el discurso de la condición humana. Aunque la mitología es algo más que la historia hecha recuerdo, pues el mitógrafo, el poeta, es el historiador de lo inconsciente. Esto es lo que da a los grandes mitos su obsesiva universalidad.
desde los terrores milenaristas de finales del siglo X, cuando se esperaba de un momento a otro la segunda venida de Cristo, no ha habido época más obsesionada por la imaginación mítica que la nuestra. Los hombres, que han colocado en el centro de su psicología la figura de Edipo, y han luchado por la supervivencia política contra el mito del superhombre y el milenario Reich, saben que las fábulas son cosas mortalmente serias. Nuestra cercanía respecto de Homero es ciertamente mucho mayor que la que tuvieron nuestros antecesores. En el núcleo de los poemas homéricos se encuentra el recuerdo de uno de los mayores desastres de que pueda dar cuenta el hombre, la destrucción de una ciudad. Una ciudad es la suma exterior de la nobleza del hombre. En ella es donde su condición se encuentra más plenamente humanizada. Cuando una ciudad es destruida, el hombre se siente obligado a vagar por la tierra o a morar por las estepas y regresar parcialmente a la condición de bestia. Este es el hecho central de la Ilíada, retumbando con los sones de la épica, ora con alusiones veladas, ora con estridentes lamentos, trata del odioso hecho de que una antigua y espléndida ciudad pereciera junto al mar. Y así, en este paseo de la cotidianidad, entre Homero, Jesucristo y Shakespeare, nos damos cuenta que lo profano es espiritual, que lo profano es sabio. Es decir, la teoría que a mí me gusta llamar del sinvergüenza, no tener vergüenza, no tener que pertenecer a ninguna institución, a nada para descubrir cosas, sea meditativa, sea de guía, sea de obediencia, sobre todo si es de obediencia, sea de poder, sea de institución. ¿Por qué? Porque el hombre tiende al rebaño. Y el rebaño lo gobierna alguien que se otorga poderes y que incluso genéticamente o hereditariamente se va pasando poderes. Y esto, aunque os parezca mentira, no penséis que es solamente de la aristocracia, sino que eso también es institucional, es funcionarial, élites en todas partes. Os envío un abrazo, os dejo con este mini texto loquito que tiene que ver con un autor que se llama George Steiner, que a mí me gusta mucho, peculiar, en la búsqueda y el entendimiento, el conocimiento de Homero, Jesucristo y Shakespeare. Un abrazo grande, hasta mañana.